Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz. Hermanos, continuando en nuestro caminar de Cuaresma, no te olvides, estamos caminando hacia el acontecimiento central de nuestra fe. Estamos caminando hacia la Pascua del Señor, porque yo sé que tú necesitas que Jesucristo pase por en medio de tu vida, que pase por en medio de tu familia, que los pase de la muerte, de los sufrimientos, de los problemas, a la resurrección, a una vida plena, realizando aquello para lo cual tú has nacido. Y por eso el Señor nos acompaña en la Cuaresma con la palabra, nos acompaña exhortándonos a encontrarnos con Él en los sacramentos, de modo especial el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Hoy el Señor nos va a dirigir una palabra muy importante, cargada de simbolismos que tienen que ver contigo. Vamos a escucharla, también es del Evangelio de San Marcos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dirige, tiene que ver con tu vida y la mía. Empieza diciendo que Jesús toma parte a Pedro, a Santiago y a Juan. Son 12 discípulos y solo toma 3 y los lleva a un monte muy alto. Hermano, hay
millones de cristianos. Muchos hermanos que buscan escuchar a Jesús, buscan seguirlo, pero Jesús elige a quien Él quiere. Y te ha elegido a ti. Tú eres Pedro, tú eres Santiago, tú eres Juan. A ti te ha elegido para llevarte a una montaña alta, que es la iglesia. No todos los cristianos están en la iglesia católica. A ti el Señor te ha llevado a esta montaña. ¿Para qué? Para transfigurarse, para que conozcas el misterio profundo de Jesús. ¿Quién es Él? Porque hasta este momento los apóstoles reconocen a Jesús y al Mesías, pero al final de cuentas, un hombre, el profeta de Nazaret, es un hombre. Todavía no les ha sido revelada, dada a conocer la realidad profunda, el misterio profundo de Jesús, que ese hombre es Dios. Y si es Dios, todo lo que te diga tiene sentido eterno. Y dice la palabra que ya estando en este monte alto, estando en la iglesia, se transfigura y sus vestiduras se vuelven blancas, señalando la santidad, la pureza de Dios. Hermano, no a todos se les ha revelado Jesús. No a todos. Después uno escucha comentaristas en televisión, gente que escribe la prensa, hablan de Jesús, pero no lo conocen. Porque a Jesús no se le conoce leyendo libros. A Jesús no se le conoce escuchando lo que dicen las personas que es Jesús. A Jesús se le conoce estando con Él y que Él revele, dé a conocer su misma persona. Ahí se transfigura Jesús y me llama la atención un detalle que tiene la palabra. Dice, después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Aquí hay un simbolismo interesante. En la Biblia judía, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, la Biblia judía está dividida en dos partes. Los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se le llama la Torá, las enseñanzas, los caminos de vida, y hay veces no muy exactamente nosotros lo traducimos como la ley. Los judíos en tiempos de Jesús pensaban que la Torá, que es la parte principal de la Biblia judía, pensaban que había sido escrita por Moisés. Y los demás libros del Antiguo Testamento, a partir de Josué, Jueces, Reyes, Salmos, Proverbios, Profetas, todos los demás libros, ellos le llamaban libros proféticos. Josué es un libro profético, según la Biblia hebrea. El libro de los Reyes, donde aparece la historia de David, es un libro profético, según la Biblia hebrea. Y el profeta principal de Israel es Elías. Si Moisés y Elías conversan con Jesús, lo que te está diciendo el Señor es que si tú quieres conocer a Jesús, tienes que conocer las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras, la Biblia,
te habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento es un anuncio, una preparación para Jesús. Decía San Jerónimo en el siglo V, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Si tú no conoces la Biblia, si tú no la lees, no la meditas, no puedes conocer a Jesús. Por eso ves que la Iglesia Católica es la iglesia de la Biblia. La Iglesia Católica es la que puso por escrito los evangelios, los hechos de los apóstoles, todas las cartas de Pablo, de Juan, el Apocalipsis, todos esos escritos los hizo la Iglesia Católica. ¿Y de qué hablan? De Jesús. Y la Iglesia Católica en todos sus sacramentos siempre hace presente la Biblia, la palabra de Dios. Moisés y Elías conversando con Jesús. Nosotros, hermanos, la Iglesia Católica, somos el pueblo de la Biblia, el pueblo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la Sagrada Escritura la que nos va conduciendo, las que nos da un espíritu de cómo debemos vivir. ¿Qué espíritu? El espíritu de Jesús resucitado. Y esto, hermanos, es muy importante. Y continúa diciendo la palabra que entonces se formó una nube. La nube, hermanos, simboliza la santidad de Dios. A este Dios que no podemos dominar, que no podemos abarcar con nuestra razón, a este Dios que todo lo supera. Esta nube es un símbolo, una figura de Dios Padre. Dice que los cubrió con su sombra. Cada vez que tú vienes a la Eucaristía, esta nube te cubre con su sombra. Cuando tú estás en la misa, la nube, la presencia del Padre Celestial te cubre. Tal vez tú no te das cuenta, pero cada vez que estás en la Eucaristía, estás en medio de la nube, en medio de la presencia del Padre Celestial. Por eso ves que la misa, la Eucaristía, siempre va dirigida al Padre Celestial. Las oraciones no van dirigidas a Cristo. En la Eucaristía, las oraciones van dirigidas al Padre Celestial, a esta nube. Pero nos dice algo muy importante, que del Padre Celestial, simbolizado en esta nube, sale una voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Repito, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escucha a Dios, porque muchas veces tú y yo escuchamos lo que nos dicen los demás. Escuchamos al de la prensa, escuchamos a cualquiera que está en contra de la sociedad y te quiere presentar algo nuevo y te quiere decir: es que los tiempos han cambiado y que no hay problema si son matrimonios homosexuales, que no hay problema si se aborta, que ya no se necesita uno casar, que puede vivir en unión libre, o sea, en fornicación, que no importa. Pero ¿por qué no escuchas a Dios? Pregúntale a Jesucristo. ¿Qué piensa del aborto? ¿Qué piensa de que una madre mate a su hijo antes de nacer? Pregúntale a Jesús: oye Jesús, ¿tú cómo concibes el matrimonio? ¿Lo concibes como la unión de un hombre y una mujer? ¿O también la unión de dos hombres o dos mujeres? ¿Cómo lo concibes tú? El Padre Celestial te dice: escucha, escucha a Jesús,
porque muchas de las cosas que tú defiendes no vienen de Jesús. Muchas de las cosas que tú defiendes vienen de nuestro mundo. E incluso sin espantarte ni nada, te lo puedo decir, muchas cosas vienen del espíritu demoníaco, que está destruyendo nuestro mundo. Por eso el Padre Celestial te dice, este es mi Hijo amado. Jesús es el Hijo amado del Padre. Escúchalo, porque Jesús es Dios. Y como Dios quiere tu salvación, como Dios quiere tu felicidad, Jesús no te va a decir cosas contrarias a la fe. Jesús no te va a decir cosas que te hagan infeliz. Jesús quiere llevarte a la felicidad. Por eso, hermano, esta palabra es muy importante. Y dice que en ese momento miraron alrededor y ya no vieron a nadie. Los apóstoles llevaban grabado en su interior lo que se les había revelado. A quien tenemos que escuchar es a Dios. Nuestro mundo, nuestra sociedad, tal vez tus amigos, tal vez tus maestros, pueden hablarte con muy buena fe, pero no siempre son las palabras de Dios. Por eso, si a alguien tú tienes que escuchar, que sea Jesús. Señor, concédeme oídos de discípulo, concédeme reconocerte como Dios que me habla y seguirte, y revélame los diseños que tú tienes para mi vida, que yo pueda ver tu gloria y ver lo que tú has pensado que sea mi futuro. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo, sigue a Dios, oye su voz. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó.